Capítulo 24. Pascal aguardó todavía unos instantes a que el arcón dejase de bambolearse, aunque las últimas sacudidas parecían anunciar ya el final del trayecto. Una vez se hubo asegurado de que no iba a haber más movimientos violentos, estiró los brazos para ubicarse dentro del baúl. La oscuridad era total y necesitaba hacerse una idea del espacio que le rodeaba, de su propia posición en él. Tanteó, localizando los diferentes laterales del mueble hasta que se encontró con el hueco que, en realidad, estaba buscando. Alargó uno de sus brazos, confirmando que en aquella dirección el límite del arcón parecía haberse desvanecido, dando lugar a un túnel de longitud desconocida y atmósfera opaca. Respiró hondo varias veces seguidas, procurando calmarse. Después se colocó a cuatro patas y avanzó por esa vía que se iba ampliando hasta que, unos metros más adelante, pudo erguirse en aquella especie de conducto cilíndrico que recordaba bien de sus viajes anteriores. Se encontraba en lo que él denominaba la cañería. Estuvo caminando durante un rato, con los brazos extendidos hacia adelante por miedo a chocar con algún obstáculo imprevisto. La luz seguía siendo inexistente. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar aquellos perversos ojos amarillos que detectó en su primer viaje por ese mismo túnel. La mirada depredadora de un vampiro que, poco después, sembraría de sangre las calles de París. Pero aquella criatura maligna, Luc Gauthier, ya había sido aniquilada. Para siempre. Pascal llegó al final del conducto, cercenado por un portón redondo que mantenía el tacto templado con el que le recibiera en ocasiones anteriores. Deslizó sus dedos por aquella plancha para descubrir una luna grabada y, segundos después, junto a aquel símbolo, las dos hendiduras donde debía colocar las palmas de sus manos abiertas. Así lo hizo, y con un chasquido la puerta comenzó a perder consistencia hasta evaporarse. El viajero apenas respiraba. El trayecto estaba a punto de terminar. Ante él quedó la abertura que comunicaba con la tierra de la espera, una brecha de espacio abierto, un desgarro incongruente en aquel conducto de origen remoto hasta el que se filtraba un resplandor metálico, apagado, que anunciaba la palidez de aquel mundo muerto que le recibía. Pascal comprobó sus pertrechos antes de dar el siguiente paso. La piedra transparente, el brazalete, la mochila con las provisiones y la cantimplora, una linterna y su daga enfundada, cuya correa se pasó por un hombro para dejar la empuñadura a la altura de su cintura. Tomó aire y, sin pensarlo más, saltó hacia aquella superficie neutra que la guardaba con su silencio primitivo. A su espalda quedó el montículo cuyo hueco, abierto para él, volvía a cerrarse. Pero Pascal ya no pudo verlo, impactado ante el sobrecogedor panorama que quedaba ante su vista. Una vez más estaba ante aquel mundo estático que lo envolvía en su soledad esencial. Sobre él se extendía un firmamento de negrura absoluta, sin estrellas, que descendía confundiéndose con la tierra oscura, fusionándose en un horizonte de tinieblas perpetuas que oscilaba con la apacible serenidad de las mareas. Y sobre aquel manto sombrío que se expandía en todas las direcciones, la inquietante hermosura de los senderos de luz, una red de caminos brillantes que conformaban una telaraña de guiños de cristal suspendida en el aire viejo. Se trataba de las rutas seguras que conducían a los recintos sagrados, visibles desde distancias cósmicas gracias a su palidez incandescente. Aquellas vías luminosas de resplandor lunar eran los espacios que las criaturas condenadas no podían mancillar. Por tanto, constituían los itinerarios que él debía seguir sin apartarse. Más allá de ellos, las zonas oscuras de la tierra de la espera podían cobijar múltiples peligros. Pascal todavía aguardó unos segundos antes de empezar a caminar, procurando captar la esencia de aquella realidad. De nuevo sentía el impacto de aquel escenario detenido, la nítida sensación de la ausencia total de movimiento que le aturdía, y el eco cavernoso que producía cualquier sonido. De nuevo ese aire gastado introduciéndose en sus pulmones vivos. Un aullido lastimero se prolongó en la lejanía. A Pascal se le erizó la piel recordando las siluetas putrefactas de los carroñeros, espíritus condenados que mientras se iban corrompiendo anhelaban otras almas con las que saciar su apetito. Recreó en su memoria las peligrosas manadas de aquellas criaturas vagando como alimañas por la planicie desértica, buscando víctimas. Los carroñeros podían acceder a la tierra de la espera, así que constituían una de las principales amenazas para él en aquel entorno. El viajero, que continuaba acaparando recuerdos, se volvió para atisbar la superficie gelatinosa de la laguna Estigia, oculta tras el montículo que constituía su propio emplazamiento. Descubrió enseguida aquel inmenso charco negruzco, una espesa capa en cuya superficie pastosa el reflejo de los senderos de luz dibujaba ribetes sanguinolentos.
Pascal reunió el coraje necesario para avanzar por la vía brillante que partía de la loma de la que había surgido hasta la orilla lamida por aquellas aguas pútridas. Sin embargo, no pudo reunir el suficiente aplomo como para inclinarse sobre ella. Sabía que no habría podido ver su propio reflejo. Hubiera atisbado en las profundidades cosas mucho peores. Los recuerdos eran demasiado vívidos. Aún así, una siniestra melodía llegó hasta él procedente de la superficie. Una brisa marina rezumante de llanto, el canto de miles de súplicas, de infinitos sollozos de almas que se ahogaban en dolor bajo esas aguas. Para siempre. Pascal se sintió algo mareado y empezó a alejarse de la orilla de aquel reducto del horror. Incluso a esa distancia creyó percibir algunos rostros que emergían del líquido infecto, crispados de angustia, dirigiéndole sus ojos vidriosos de muertos en permanente agonía. Se oyó un chasquido. Pascal alzó la vista mientras se llevaba una mano a la empuñadura de la daga. Enseguida pudo comprobar, con cierto alivio, que el ruido procedía de la laguna y no de la zona oscura de tierra, donde podían merodear seres muy peligrosos. Una barca se acercaba a ritmo pausado. Pronto identificó la silueta encapuchada que pilotaba la embarcación. Caronte. Pascal recordó las explicaciones de Matthew en torno a aquel ser mitológico. El barquero de apariencia más bien siniestra y mutismo implacable, acompañado por el cancerbero, un monstruoso perro de 3 cabezas, era el encargado de conducir las almas del mundo de los vivos al reino de la muerte después de los fallecimientos y de vigilar que nadie intentara atravesar aquella frontera. Pascal, como viajero, no tenía nada que temer de Caronte, aunque el halo lúgubre de aquel ser lo mantuvo a una prudencial distancia. Por suerte, no se veía al perro deforme por ninguna parte. La barca continuaba aproximándose con la cadencia invariable del remero inmortal. ¿Estaría trasladando a alguien? Pascal entrecerró los ojos mientras se ocultaba tras el montículo. Sí, confirmó Pascal, intrigado. Caronte no iba solo, ni mucho menos. Dominique se distraía moviendo su silla de ruedas junto a Michel, pero lo que hacía en realidad era reflexionar sobre todo lo que había escuchado durante aquellos 2 últimos días. Procuraba extraer sus propias conclusiones, como había hecho muy a su pesar al asistir al beso de despedida entre su amiga y Pascal. Algo más apartado, Matthew, que se iba recuperando del impacto de confirmar el interior vacío del arcón, hablaba en murmullos con Eduard. Parecía que se habían caído bien. Dominique, dirigiéndoles una fugaz mirada de soslayo, se reajustó la gorra sobre la cabeza y se irguió sobre su asiento, aprovechando para alisarse su amplia sudadera. En cuanto se descuidaba, esa prenda se le recogía en pliegues a la altura de la cintura, algo que no soportaba. El problema de aquella ropa de tallas grandes era que ocultaba la complexión musculosa de su torso, aunque ya se encargaba él de ponerla en manifiesto cuando le interesaba. Así que seguimos sin saber qué quiere ese demonio, terminó comentando, dirigiéndose a la pitonisa. Sus palabras interrumpieron el compás de espera que todos mantenían, más nerviosos de lo que habrían estado dispuestos a admitir. Es una cuestión clave, contestó Marcel, para la que, en efecto, todavía no tenemos respuesta. ¿Para qué necesita un ser demoníaco que permanece en el más allá atacar al Triángulo Europeo? Ese órgano solo podría hacerle daño si Max se estuviese moviendo físicamente en el mundo de los vivos, lo que no es posible. Calló unos instantes, meditando. Daphne y yo hemos de seguir estudiando antiguos documentos que nos puedan ilustrar al respecto. Agatha la Serena y Dionisio Guillén eran 2 de los médiums más experimentados, completó Daphne. Con este comienzo, lo que trama Mac tiene que ser algo muy grave. De un ser condenado no se puede esperar nada bueno, ratificó el forense, mientras consultaba su reloj. Por cierto, esta noche tengo trabajo en el anatómico. En cuanto regrese Pascal y nos ponga al corriente de su primer viaje, tendremos que marcharnos. Además, se dirigía ahora a la vidente. Es mejor no llamar la atención. Los chicos deberían estar en sus casas a la hora habitual. De acuerdo, aceptó Daphne. La iniciativa de hoy tampoco requiere más. En cualquier caso, y hasta que conozcamos los próximos movimientos de Vegge, Pascal no debe moverse solo por la ciudad. No olvidemos que ya ha incumplido el plazo ofrecido por ese hechicero. André no se dará por vencido con tanta facilidad y puede intentar algo. Todos estuvieron de acuerdo. Parecía una medida incómoda aunque muy razonable, dadas las circunstancias. Eduard, acompañado de Matthew, se aproximó entonces hasta la puerta oscura y se dedicó a acariciar con admiración el contorno macizo del mueble. Sentía en su piel el contacto ardiente de aquel monumento sacro.
Daphne, llamó. ¿Cómo han afectado esas 2 muertes a la hermandad? Aún no ha asistido a ninguno de sus cónclaves. La bruja resopló. Su joven pupilo todavía no estaba familiarizado con la poco transparente estructura de su gremio. A fin de cuentas, Eduard acababa de adquirir el rango necesario para solicitar su adhesión como hermano de pleno derecho, y era su mentora la que debía iniciar el procedimiento para su ingreso. Ya habría tiempo para aquel trámite. De momento se va a comunicar a todos los miembros de la hermandad la tragedia. Acabamos de confirmarla y todo debe seguir su curso, reconoció. Somos una estirpe muy parsimoniosa e individualista. No estamos acostumbrados a grandes cambios ni actuaciones en común. Nuestras reacciones son lentas. Eso es una debilidad. Daphne se tomó un respiro. Todos atendían a sus explicaciones, conscientes del privilegio que suponía poder conocer en el siglo XXI los entresijos de una sociedad tan hermética como la de los videntes y médiums. El triángulo europeo, que como sabes está formado por 3 médiums que constituyen la junta orientadora, ha perdido 2 vértices. Ya solo queda el maestro italiano Francesco Girardelli. Si le pasara algo a él, la hermandad se quedaría sin dirección. Ya le hemos advertido. Es vital que se mantenga a salvo hasta que podamos reunirnos y elegir a los sucesores de Égaza y Dionisio. Eduard cayó en la cuenta de que, si Daphne hubiera ocupado un cargo de esa categoría en la jerarquía, posiblemente estaría muerta. Agradeció que las circunstancias no se hubieran confabulado hasta ese punto. Dominique, siempre curioso, no se resistió a formular una pregunta. Daphne, has hablado del triángulo europeo. ¿Qué pasa con otras zonas del mundo? Supongo que también habrá personas con el mismo don. La pitonisa asintió. Claro. Lo que ocurre es que la comunicación con esos territorios, por extraño que pueda parecer, siempre ha sido muy limitada. Tienen diferentes sistemas. Por ejemplo, en América funcionan bajo un matriarcado. La dirección la desempeña un consejo de brujas. Así como nosotros nos reunimos en cónclaves, ellos lo hacen en aquelarres. África, Australia y Asia también se han estructurado de manera distinta, pero es que además, y lo que es mucho más problemático, obedecen a diferentes prioridades, lo que impide el diálogo fluido entre comunidades. Se detuvo antes de concluir. Qué complicado es todo para los pocos que somos. Matthew atendía la conversación, poniéndose al día en todo lo que se había perdido al incorporarse tan tarde al secreto de la puerta oscura. La desaparición de Pascal dentro del arcón había dinamitado sus últimas resistencias a creer. Ahora, sencillamente, lo que anhelaba era conocer cada detalle con el mismo apetito desmedido que siempre había mostrado ante cualquier tipo de conocimiento. Decidió intervenir. Si lo he entendido bien, ese demonio ha matado a 2 médiums del triángulo europeo, ¿no? La pitonisa hizo un gesto afirmativo con la cabeza. ¿Y por qué empezar con Europa, si es verdad que hay otras comunidades de videntes? Daphne respondió al momento. En la actualidad la nuestra es la más operativa, tanto en número como en sabiduría. Me ha caído en directo contra aquellos que, llegado el momento, pueden ofrecer una resistencia más seria a sus planes. La respuesta ofrecía una lógica indiscutible. Lo que todos ignoraban, no obstante, era precisamente los planes del ente demoníaco. ¿Llegado el momento de qué? Marguerite estudió la puerta del apartamento desde el rellano, sellada por 2 grandes cintas de plástico adhesivas. Una enorme aspa sobre la plancha de madera que advertía de que aquel espacio permanecía clausurado por la policía. La detective, tras echar una ojeada a su alrededor, se apresuró a cortar las cintas con un cúter y accedió al lugar. Confió en que no apareciera de improviso ningún compañero. Se había tomado la molestia de comprobar los movimientos del equipo que estaba llevando aquella investigación. No tenía ganas de improvisar explicaciones. Lo primero que hizo Marguerite, una vez en el interior de esa vivienda, fue recorrerla sin prisa. Se trataba de un piso pequeño decorado con dudoso gusto, aunque con un holgado presupuesto. Jacques tenía razón. El aspecto de aquel hogar no se correspondía con el perfil de alguien que no percibe ingresos. Sin duda, Cotán disponía de alguna fuente de financiación no oficial, otro ciudadano que no pagaba impuestos, que nadie parecía conocer hasta el momento. De hecho, en el piso tampoco se habían encontrado cantidades significativas de dinero. El hallazgo de las cápsulas de droga resultaba tan oportuno, tan providencial. En ocasiones, Marguerite no podía evitar mostrarse recelosa ante los casos demasiado fáciles. La maniobra de Marcel
que se había ofrecido para encargarse de la autopsia esa misma noche, la obligaba a buscar indicios allí de algo menos convencional que un simple ajuste de cuentas. Para Marguerite, su amigo había pasado a convertirse en un experto en dobles juegos. La detective llegó a un pequeño estudio, una minúscula habitación dotada de un escritorio donde el asesinado debía de trabajar en sus misteriosas actividades. Cayó en la cuenta de que no había ordenador en aquel piso. Viendo el tipo de casa y la edad del propietario, 38 años, no cuadraba que no dispusiera en su domicilio de un equipo informático. Y sus compañeros de la policía no se lo habían llevado durante el registro. Ella había leído el expediente y en el inventario no constaba ordenador alguno. Tampoco ningún móvil, ahora que lo pensaba. Todavía menos factible. Un tipo que desarrolla una actividad lucrativa clandestina necesita un móvil. Seguro. Marguerite se tomó unos segundos para atar algunos cabos, a la vista de las conclusiones provisionales a las que había llegado. Así que los asesinos sí se habían llevado cosas de allí. La constatación de ello no implicaba en sí misma un hallazgo trascendental, puesto que si en efecto Cotán se dedicaba al tráfico de drogas, resultaba lógico que los sicarios hubiesen recibido instrucciones de hacer desaparecer todo lo que pudiera contener información comprometedora, tanto de clientes como de proveedores. Y eso, por fuerza, incluía equipos informáticos, móviles, agendas electrónicas. No obstante, reflexionó Marguerite sin detener su paseo por cada rincón del apartamento. Asumir que los asesinos sí habían registrado el piso, en contradicción con la primera versión de la policía, volvía mucho más extraño el hecho de que no se hubiesen apropiado de las cápsulas de droga, que por fuerza habían tenido que encontrar, ya que apenas estaban escondidas. ¿Acaso se trataba de unos profesionales tan sanos, tan honestos, que se limitaban a cumplir su trabajo despreciando todo lo demás? Marguerite descartó aquella hipótesis de inmediato. El valor de la sustancia intervenida rondaba los 20.000 euros. ¿Quién iba a renunciar a una propina semejante? Pero si rechazaba aquella explicación y tampoco estaba dispuesta a aceptar que los asesinos no hubiesen encontrado la droga, ¿qué alternativa quedaba? La detective detuvo sus pasos, dejando su mirada ausente, sin rumbo fijo. Pensaba con intensidad, jugando con sus deducciones. El único razonamiento que parecía encajar era que hubieran sido precisamente los asesinos quienes depositaran la droga allí, tras matar a Cotán, para alargarse a continuación. Así todo cuadraba. Marguerite Betancourt reanudó su paseo por la casa, empezando a modelar aquella teoría. El único inconveniente de esa sorprendente conclusión era que echaba por tierra el presunto móvil del crimen. El ajuste de cuentas por deudas derivadas de narcotráfico ya no tenía sentido. Si quien había ordenado la ejecución de Cotán había incluido en sus instrucciones el generoso camuflaje de la droga, era evidente que ocultaba otra motivación muy distinta para el asesinato. Conforme le daba vueltas, menos rutinario iba pareciéndole aquel caso, y más oportuna la repentina decisión de Marcel de encargarse personalmente de la autopsia. Su intuición policial estaba en lo cierto. Marguerite retrocedió hasta la puerta del apartamento para analizar la cerradura forzada. En efecto, los daños eran pequeños. Sus ojos, de forma accidental, repararon entonces en una astilla de madera que permanecía en el suelo, a escasa distancia de la puerta. Un resto insignificante de la manipulación en la cerradura que Marguerite no recogió para no alterar la escena. Un momento. La detective se puso en cuclillas ayudándose de la pared. Aquel fragmento de madera no se encontraba en el rellano de la escalera, como habría sido lo lógico si se desprendió durante la manipulación, sino dentro del piso. No podía ser. Si los asesinos provocaron los daños en la puerta al forzarla, los restos habrían caído fuera y no en el interior del apartamento. Marguerite movió una de sus manos para abanicar el aire junto a la astilla, que no se movió de su lugar. Estaba comprobando si las pisadas de los agentes que estuvieron inspeccionando el piso pudieron impulsar de forma accidental aquel resto hasta el interior de la casa. Pero no. La detective se levantó, resoplando por el esfuerzo de alzar su corpachón embutido en sus enormes pantalones. ¿Acaso los sicarios disponían de la llave del piso y simularon forzar la cerradura desde fuera para ofrecer la apariencia de un asalto, cuando en realidad ya se encontraban dentro y habían acabado con su víctima? Marguerite estaba perpleja. ¿Y quién iba a tener la llave del piso de un tipo que vive solo, no tiene familia ni pareja y que, lo más relevante, ya se encuentra dentro de su casa? Según las declaraciones de los vecinos, Cotán era conocido por su carácter huraño y desconfiado, así que no resultaba fácil imaginarlo repartiendo llaves de su piso a la ligera. Demasiado celoso de su intimidad para un comportamiento así, algo coherente si se dedicaba a negocios turbios. Entonces,
¿Cómo es que los asesinos habían logrado entrar en el apartamento sin forzar la cerradura? Muy raro, salvo que fuese la víctima quien les abriera la puerta o que Cotán no se encontrara todavía en la casa, y en ese caso, los asesinos pudieron cruzarse con él y adueñarse de su llave. Esa sorprendente línea de investigación abría nuevas posibilidades en cuanto al momento y el lugar de la muerte de Pierre Cotán, lo que a su vez llevaba a Marguerite a volver a preguntarse la razón por la que Marcel Laville podía tener interés en realizar él mismo una autopsia cuando la causa de la muerte, estrangulamiento, era más que evidente. Se percató de que solo había otro dato principal del que los forenses informaban tras ese tipo de trabajos: la hora del fallecimiento. Interesante, muy interesante. Justo la única afirmación que podía anular la afirmación de que Cotán había muerto en su casa mientras dormía. Capítulo 25. La barca alcanzó la orilla a ritmo solemne. Bajo la silueta lúgubre de Caronte, erguido a popa mientras manejaba los remos sin descubrir su rostro encapuchado, Pascal distinguió 30 o 40 personas sentadas unas junto a otras, la viva imagen de la inseguridad y el desconcierto. No se atrevían a asomarse por la borda. Alguien debía de haberse enfrentado ya al terrible panorama que murmuraba bajo las turbulentas aguas. Con la embarcación anclada, Pascal pudo atisbar más detalles. Había gente de ambos sexos en aquel grupo de pasajeros que culminaba su último trayecto, y de muy variadas edades. Todas compartían la quietud y el profundo mutismo que mantenían, el silencio impresionado del estupor. El viajero dio por hecho de que se trataba de personas fallecidas recientemente, que por primera vez se enfrentaban a aquel paisaje desolador y a la proximidad sinuosa de las sombras perpetuas. Caronte, sin pronunciar palabra, fue señalando a los componentes de un primer grupo que se apresuró a descender de la barca. Se trataba de 8 personas, que aguardaban en tierra nuevas instrucciones, sin osar separarse de aquel entorno cuya hostilidad latía con una densidad asfixiante. El barquero los obligó con nuevos gestos a alejarse más de la orilla, hasta que todos ellos, poco convencidos pero incapaces de rebelarse por miedo y por ignorancia, terminaron apartándose del sendero de luz. Parecían, por sus semblantes vencidos y el trato rígido que recibían, por su sumisión resignada, una panda de galeotes. Se oyeron quejas entre murmullos mientras se dirigían hacia la oscuridad y se detenían en medio de ella, a la espera de la siguiente orden. Pascal no podía creer lo que estaba viendo. Aquel último movimiento, para cualquiera que conociera aquel mundo, era suicida. Caronte los había colocado fuera del resguardo de la vía iluminada, al alcance de las criaturas depredadoras que merodeaban por las tinieblas. Uno de aquellos desgraciados, de figura encorvada y ojillos intrigantes, distinguió a Pascal tras el montículo y se quedó mirándolo con absoluta perplejidad. Solo cuando fue empujado por otro hombre consiguió reanudar sus pasos, y aún así volvía el rostro de vez en cuando hacia el chico. Pascal se dio cuenta y procuró esconderse mejor. No podía imaginar que aquel tipo, llamado Pierre Cotán, lo había reconocido. Caronte, sin previo aviso, había recogido el amarre de la barca y comenzó a remar para separar la embarcación de tierra, de modo que dejó solos a los elegidos del primer grupo, que al ver aquella última maniobra se removieron inquietos en sus posiciones, aunque no se atrevieron a cambiar de lugar. Presentaban un aspecto tan desamparado. Pascal contempló aquella escena que empezaba a adquirir tintes de tragedia. Una sensación maligna se apoderó de la atmósfera estancada y fue envolviendo a cada uno de aquellos desgraciados en su halo de presagios fúnebres. La desvalida desorientación que exhibían los rostros mientras observaban la barca de Caronte alejarse trajo a la memoria de Pascal la desoladora imagen en blanco y negro de un crudo episodio de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos que descendían de los trenes que los habían conducido hasta Auschwitz y permanecían en los andenes, ataviados solo con el vulnerable desamparo del desahuciado, aguardando su propia muerte sin saberlo. Porque solo podía haber una razón por la que Caronte había llevado al centro de la laguna al resto de fallecidos: protegerlos. Pascal dedujo que los individuos que se habían quedado en tierra eran, por tanto, condenados. Horrorizado, casi imaginó a los carroñeros, hambrientos, olisqueando el aire ante la proximidad de aquellas presas que pronto serían pasto de la oscuridad, como náufragos que al pretender mantenerse a flote lo que hacen con sus movimientos frenéticos es atraer a los tiburones. Fue lo que ocurrió. En pocos minutos, la aparente serenidad que reinaba en aquel territorio se empezó a resquebrajar entre murmullos, respiraciones entrecortadas y pisadas de seres que pululaban por los alrededores sombríos, todavía invisibles, que se iban reuniendo como hienas hambrientas al olor de la carroña. A los condenados empezó a costarles mucho mayor esfuerzo permanecer donde estaban. Surgieron las primeras iniciativas individuales de abandonar su posición y huir. El grupo corría el riesgo de disgregarse.
Entrecerraban los ojos procurando detectar el peligro que se cernía sobre ellos, sin lograr descubrirlo. Los gruñidos y los movimientos amenazadores sonaban cada vez más cerca. Lo más impactante era el silencio de aquellos individuos, un manto gélido que los cubría abandonándolos a una inevitable soledad. Los rostros podían reflejar el terror más absoluto, pero ninguno hablaba. Su única comunicación consistía en el pavor definitivo que compartían. Se miraban entre ellos, buscando un consuelo que nadie podía ofrecer. Ya no. Por lo visto, no lo merecían. Un bronco aullido rasgó la noche, provocando que todas aquellas personas estrecharan el círculo buscando un calor que ni siquiera sus cuerpos albergaban ya. Sentir el mutuo contacto era el único alivio al que podían aspirar. En un ataque de pánico, uno de los condenados echó a correr perdiéndose en la espesura. Al momento se oyeron los sonidos ávidos de las criaturas que lo acechaban y que enseguida alcanzaron a su víctima. Hasta el grupo llegó entonces el rumor inhumano de las dentelladas, de los zarpazos y los bramidos de dolor. Se lo estaban comiendo, lo estaban despedazando. Comenzaron los sollozos, los gritos, la angustia entre los que quedaban, incapaces de tomar una determinación sobre cómo reaccionar. Los rodeaba una negrura insalvable que se iba extendiendo frente a ellos al modo de un denso cerco de tinieblas, apartándolos cada vez más de la zona iluminada. Pascal, desde su posición, habría preferido ahorrarse aquello, o al menos intervenir de algún modo para atenuar su ingrato papel de testigo, cuyos remordimientos también conocía de otras ocasiones. Pero, tratándose de condenados, se negó a interferir. La sangrienta huella de Mac le recordó las temibles consecuencias de infringir aquel principio elemental. No caería en el mismo error. La barca de Caronte era ya una diminuta sombra entre las aguas infestadas de muerte, una mancha difuminada por una bruma pestilente que lamía la superficie de la laguna como el aliento de un cadáver. Nuevos ruidos profanaron la noche. Pascal, atento, reconoció aquellos golpes secos de hueso y la luz amenazante de las antorchas que se iba materializando. Espectros. Un escalofrío le recorrió la espalda. No se equivocaba. Al momento que daba a la vista una comitiva de esqueletos encapuchados, que ahuyentó a los carroñeros que habían ido llegando y que, ya en manada, estaban a punto de saltar sobre los condenados. Pascal conocía bien a esas criaturas. Su sórdido papel consistía en trasladar a los que fallecían y eran llamados por el mal. Los acompañaban desde la tierra de la espera hasta el nivel de infierno que les correspondía, porque la región de los condenados, que se extendía más allá de la frontera conocida como el umbral de la atalaya, se componía de múltiples sectores con diferentes grados de oscuridad, de sufrimiento entre tinieblas. Aquellos hombres y mujeres jamás retornarían del viaje que estaban a punto de emprender hacia sus peores pesadillas. No volverían porque ese viaje al Averno nunca terminaba. Era una travesía por agonías perpetuas. La aparición de aquella caravana siniestra sí había provocado una desbandada general entre gritos de horror, pero todos aquellos individuos, demasiado vulnerables en aquel entorno hostil, fueron cayendo uno a uno en manos de los espectros, que los inmovilizaban con grilletes y esposas antes de subirlos a unos rudimentarios carros. Cotan, que había recordado la presencia de Pascal en medio de su mudo espanto, se lanzó en su dirección. El viajero, asustado ante la posibilidad de que la repentina maniobra de aquel tipo lo delatase, se encogió tras el montículo. Consciente de aquel riesgo si el condenado llegaba a alcanzarle, no pudo evitar desear que lo atrapasen, aunque se sintió fatal por ello. Cuando estaba a punto de llegar hasta Pascal, Cotan fue interceptado y arrastrado hacia los carros de prisioneros entre movimientos convulsos. No obstante, la intensísima mirada de aquel hombre hacia donde sabía que continuaba escondido Pascal llamó la atención de los espectros. Dos de ellos se fueron aproximando a las inmediaciones del lugar en el que permanecía parapetado el chico. Pascal pudo sentir cómo escrutaban el paisaje desde sus cuencas vacías, cómo castañeteaban sus mandíbulas descarnadas a cada paso, sus gemidos sibilantes. Y había olvidado lo que era el odio en estado puro, el apetito desmedido por el mal. Pascal se encontraba sobre terreno iluminado, pero ignoraba el alcance del poder que investía a aquellas criaturas. Esos seres pertenecían a una jerarquía superior. ¿Podían atraparlo? Colocó una mano en la empuñadura de su daga, tenso. Sintió sus pisadas cada vez más cerca. Una hedora putrefacción acompañaba aquellos angustiosos sonidos. Degué se encontraba en el espacio secreto de su despacho, la biblioteca, donde había instalado un altar consagrado al culto satánico. Cada vez que acudía allí para establecer comunicación con aquel ser demoníaco, se sentía como si estuviera a punto de ser recibido en audiencia por el mismísimo Lucifer. Aunque el rango de aquella criatura maligna a la que servía era menor, nunca había disfrutado de impresiones tan impactantes,
tan radicales como en su presencia, y tuvo que reconocer que eso le resultaba tan aterrador como placentero. Miedo y sumisión se agolpaban en su interior en cuanto traspasaba los umbrales de esa estancia en penumbra. Con las manos dispuestas sobre un tapete grabado, Vegé atendía ensimismado al movimiento sinuoso de una llama que iba consumiendo un cirio negro, y cuyo estallido anunció que el ente acudía a la llamada desde su madriguera del más allá. El maestro Ghirardelli ha sido ejecutado. Vegé había bajado la cabeza en señal de respeto, mientras se apresuraba a comunicar las novedades. La Hermandad de Videntes Vivos ha perdido su triángulo. Tus órdenes han sido cumplidas. La temperatura de la habitación descendió varios grados. Vegé se sorprendió distinguiendo su propio vaho al hablar. Su corazón latía a toda velocidad. Gozó de la explosión de adrenalina que estaba teniendo lugar dentro de su cuerpo. Era tan peligroso aquel juego. La punta de madera sobre la que el hechicero posaba las yemas de sus dedos empezó a deslizarse por el tapete. El empresario pudo leer enseguida el mensaje. Y el viajero. Vegé tragó saliva. Ya he efectuado los primeros movimientos, notificó. Pero eso llevará más tiempo, señor. Alguien, carraspeó. Alguien le está ayudando. Y no me refiero a ningún medium. Se trata de alguien que tiene más información, que domina la situación de una manera sorprendente. Durante unos segundos, la pieza puntiaguda no se movió, pero pronto volvió a resbalar por el conjunto de letras y números construyendo varias palabras. El guardián de la puerta. Vegé recibió esa conjetura con perplejidad. Siempre había pensado que aquella figura, de la que algo había leído en antiguos manuscritos, era un mito. ¿Había existido a lo largo de la historia una estirpe de guardianes? A pesar de su escepticismo inicial, había que reconocer que aquella posibilidad permitía dar una respuesta convincente al fulminante final de Cotán. Lo estudiaré, señor. De improviso, Vegé sintió sobre la mejilla una caricia gélida que a punto estuvo de bloquear los latidos de su corazón. El terror recorrió todo su cuerpo erizándole la piel. Supo que aquel gesto constituía en sí mismo una amenaza latente. Al igual que él había hecho con las cazarrecompensas, en aquel pacto sin vuelta atrás que planteaba el ente no se admitía el fracaso. Solo la muerte aguardaba si no conseguía el viajero.